¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Como ya hablamos en una edición anterior, las calles de España están en llamas, reclamando el vínculo entre el gobierno socialista de Pedro Sánchez y los independentistas e incluso terroristas separatistas, en particular catalanes. Por eso las sedes del PSOE, del partido de gobierno, están llenos de manifestantes, sobre todo de patriotas, y vemos que cada vez más se unen los símbolos patrios con símbolos religiosos al punto que en España se ha prohibido rezar públicamente el rosario. Ya incluso uno puede ser detenido y tenemos hoy en pantalla a quien ha estado liderando estos rosarios públicos y que no sabemos si podrá preservar su libertad por mucho tiempo. Esperamos que sí. Tenemos hoy en pantalla a José Andrés Calderón, alguien joven de apenas 25 años y que justamente está dando la contrarrevolución en contra de este progresismo que dice ser tolerante, pero no tolera ni una simple oración. Así que bienvenido, José Andrés. Muchas gracias por participar y darme la oportunidad de explicarme y que desde Hispanoamérica y otros lugares en general del continente americano puedan escucharnos y entender qué está sucediendo en la nación española, porque es muy importante y es muy peligroso y serio lo que estamos viviendo estos días. Muchas gracias por su valentía. Ahora, ¿hay una prohibición oficial de rezar o cómo es que se ha manifestado? Porque en redes se ve que se ha prohibido, pero no se saben los detalles. Sí, se ha procedido durante todo el mes de noviembre a su prohibición. eh, pues por circunstancias me dijeron si quería participar en el rosario, rezar el primer misterio, y dije que sí. A partir de ese momento, pues la gente empezó a acudir y consideré que era fundamental la oración porque nos encontramos ante una batalla política, ante unas fuerzas eh, socialistas, globalistas, que quieren atacar nuestras identidades, pero esto, más allá de una vertiente política, tiene también una visión espiritual, porque nos encontramos, como decía San Agustín, ¿no?, ante la lucha entre el bien y el mal. Y entonces pues procedimos a rezar el rosario, y hace unos días pues decidió un inspector intentar identificarme, y a partir de ese momento yo sabía que iba a haber problemas. Y para ello decidí comunicar a la delegación de gobierno, o sea, al gobierno de Pedro Sánchez, que es el que está en el poder, porque ellos no te tienen que autorizar, pero sí que tienes que comunicarlo previamente. Durante los primeros días no hubo ningún problema, no dijeron nada y por lo tanto se estaba permitiendo, de cierta forma daban el visto bueno a ello. ¿Qué sucedió de repente? ¿Qué sucedió ayer? Ayer llegan las 6 de la tarde, el rezo empieza a las 7:20, o sea, un poco más de una hora, y recibo una comunicación, un correo electrónico por parte del delegado de gobierno de Madrid, es el representante de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma de la capital de España, por el que se nos dice, por el que me dicen concretamente a mí, a José Andrés Calderón, que no puedo rezar el Santo Rosario y que por favor no me vaya. Es decir, que no acuda y a rezar. Pero hago, pienso, digo, bueno, voy a ir allí y a ver qué pasa. Me encuentro, llego al lugar, a la calle Ferrá, donde son las protestas, en la zona de la iglesia, que es donde rezamos. No encontré pues muchísimos coches, furgones policiales, mucha policía, y quien estaba a mi lado le dije, hoy va a haber problemas. Y efectivamente, a las 7:20, 10 minutos antes de comenzar, aparecen 15 policías y un inspector jefe de la policía, donde dicen, ¿es usted José Andrés Calderón? Dije que sí. Y dice, bueno, queremos hablar contigo, y me dijeron que por orden del delegado de gobierno es que se nos prohibía rezar el rosario y que abandonáramos el lugar, o en caso contrario no solamente me multarían a mí, sino a todos los manifestantes, e interrumpirían el rezo. O sea, están coartando las libertades religiosas más básicas, que nuestra Constitución está garantizada la libertad religiosa en el artículo 16, como la libertad de manifestación en el 21. Muy interesante esto que nos dice porque se ve que no son meras palabras, sino que ya han habido acciones contundentes. Se ve mucho en las manifestaciones en Ferraz, gritos, clamores, España es cristiana, no musulmana, e incluso una consigna que le dice a Sánchez, la próxima te votará jamás. Se ve mucho el símbolo de la cruz dentro de la N. ¿Qué significa este simbolismo y por qué es tan importante hablar desde esa óptica tan estridente quizás para muchos? Pues en Ferraz nosotros
lo que es la no izquierda, vamos a llamar la no izquierda, el no Partido Socialista, Podemos, Sumar y las fuerzas separatistas, pues hemos estado acostumbrados a manifestarnos contra toda la propaganda ideológica que nos han estado imponiendo década tras década, pero simplemente con manifestaciones de un día, festivas, con música, y al día y a la tarde nos íbamos a comer y mañana será otro día. En cambio, el Noviembre Nacional, que es este movimiento, el NN con la cruz, va más allá de eso. Ha entendido que quieren destruir la nación española, tanto a nivel unitario, tanto a nivel territorial como a nivel moral, a nivel religioso. Entonces han dicho basta, ya se ha entendido que no solamente es suficiente con ir un día a una plaza a protestar, sino que hay que mantenerse día tras día a costa de lo que sea, de forma pacífica, porque frente a lo que quieren decirnos intoxicadores, lo que sucede en Ferraz es pacífico, no así las protestas de la extrema izquierda que suceden en este país y que quedan impunes prácticamente todas. Y entonces es un movimiento transversal donde engloba gente de todo tipo, a nivel socioeconómico, a nivel cultural, a nivel de pensamiento, porque ahí acuden desde conservadores, reaccionarios, liberales, simplemente patriotas, personas que ven con preocupación lo que está sucediendo en nuestro país y quieren un cambio de rumbo, porque están hartos de unas oligarquías políticas que durante décadas nos han estado marginando y acorralando, hasta el punto que hemos visto que no se puede ni rezar con esto, ni con un rosario, ni llevar una cruz, porque, claro, eres un peligroso sujeto para ellos. Bien, y hablando de sujetos peligrosos, vemos que cada vez es más estrecho el vínculo entre Sánchez y Puigdemont y que perdón si no lo pronuncio bien, sin el apoyo de Junts no tendría la mayoría que necesita a nivel parlamentario. Si nos puedes decir un poquito sobre esto, sobre por qué se doblega o qué es lo que exige esta ala separatista y cómo influye en esta represión. Pues bueno, el Partido Socialista el 23 de julio, si no recuerdo mal, pues hubo elecciones generales en donde pues el Partido Popular pues quedó primero, pero no consiguió la mayoría absoluta junto con Vox, el partido de Santiago Abascal. Entonces dio la oportunidad a Pedro Sánchez de poder formar gobierno con todos, con el resto de partidos. Entonces, ¿qué ha hecho el Partido Socialista de Pedro Sánchez? Pues ha pactado con los que se denominan, que abro y cierro comillas porque tampoco lo son, los comunistas de Sumar, y con fuerzas separatistas, incluso filoterroristas, que defienden claramente el terrorismo de ETA, como puede ser Bildu. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho las asociaciones de la Guardia Civil, por ejemplo. Y entonces Pedro Sánchez, que es un narcisista, solamente busca el poder a toda costa, ha sido capaz de pactar con el mismo diablo, y para ello, si ha tenido que trocear España o intentar llegar a acuerdos con Puigdemont, ¿no? Que para el que no lo sepa, es una persona que intentó dar un golpe de Estado en octubre de 2017, y esta es un prófugo de la justicia que ha tenido que huir a Bruselas. Está en Bélgica recluido, y el Pedro Sánchez va a amnistiarles y decir que no han cometido ningún delito y perdonar todo. O sea, es un golpe a la nación, diciendo que aquellos que buscan destruirla y dividirla pues son impunes y se les trata como héroes. Bien, en ese sentido, me gustaría preguntarte para profundizar. El domingo pasado, Pedro Sánchez dijo, España no se fracturará. Es decir, hay una contradicción en este discurso, quiere apelar a la calma quizás, pero mientras dice una cosa, hace otra. Si nos puede dar un poco de luces sobre este tema. Pedro Sánchez es un mentiroso patológico. Él es capaz de destruir España y coger y llevar la bandera de España aquí en el pecho o en la espalda. 3 días antes de las elecciones dijo en la Sexta, que es un medio de comunicación de izquierdas aquí en España, que no iba a haber referéndum ni amnistía. Y se ha visto cómo los pactos con todas las fuerzas separatistas, RC y Junts, se habla de la posibilidad de que haya un referéndum y amnistía. O sea, tanto referéndum como amnistía, lo mismo que 3 días antes dijo que no iba a haber. Entonces, claro, uno escucha a Pedro Sánchez y puede decir una cosa y la contraria porque le da igual. De hecho, he visto un vídeo de una militante socialista que acudió ayer, el domingo al IFEMA, en esto que estás tú comentando, donde decía, y no le faltaba razón, dice, es que la mentira es un concepto cristiano.
Pues bueno, es decir, dejar de utilizar la moral porque, bueno, si las circunstancias cambian e interesa, pues, ¿qué sucede? Que Pedro Sánchez pues, que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Es una visión cratológica del poder, según la cual, a costa de mantenerse en el sillón, a costa de mantener en el Ejecutivo, son capaces de manipular, de mentir, de trocear la división y separación de poderes y, en definitiva, destruir lo poco que nos queda de nación. Ese video que comenta es Vito Quiles, me parece que le Creo hace que la sí. pregunta en EDA TV, estado de alarma, y justamente destaca que la mentira o bien la denuncia de la mentira es un concepto cristiano. Entonces hay un trasfondo muy fuerte donde en términos muy orwellianos se quiere imponer la idea que la verdad no es un bien a perseguir, sino muy por el contrario, algo que estorba, justamente cuando hay un discurso tan cambiante. Entonces, en ese sentido, para no quitarle más de su tiempo, si puede enviar un mensaje a los españoles respecto a lo que sucede, a los peninsulares, y otro a los hispanoamericanos, justamente a modo de advertencia sobre lo que está pasando y lo que se debe advertir. Y disculpe si la pregunta es muy larga, porque justamente Sánchez hizo unas declaraciones muy contundentes en contra de líderes como Trump, Bolsonaro y el recientemente electo Milei. Es decir, ¿estos serían un freno a esa agenda o cómo lo ven ustedes en la calle? Pues bueno, respecto a los españoles, lo que quiero decirles a los que me puedan escuchar, que es hora de salir a la calle, es hora de protestar, nos estamos jugando mucho y no es el momento de estar en casa ni estar con los amigos, sino que tenemos que defender a nuestra nación porque quizá dentro de no mucho sea tarde. Porque el proceso de desmembración de la nación continúa y cada vez va más rápido y donde a nivel institucional cada vez es más difícil porque todos los órganos institucionales, desde el Tribunal Constitucional a cualquier otro, están cada vez más politizados y controlados por el gobierno. Por lo tanto, no vamos a tener ninguna garantía dentro de no mucho, si seguimos así, a dónde acudir. Y respecto a los hispanoamericanos, pues qué decirles, ¿no? Que al final es importante defender la libertad, el bien, la verdad, la belleza, todo aquello que nos ha hecho una civilización en definitiva, porque lo que nos está gobernando aquí en España y creo que en Hispanoamérica cada vez más son nuevas religiones políticas, como puede ser la ideología de género, el cambio climático, de cierta forma el globalismo, la idea de liquidar de acabar con las identidades. Esto es un proceso global porque esto sucede en España, pero también está sucediendo en el resto del mundo. España tiene sus características, pero en cada lugar hay sus problemas. Y o se pone freno a esto o lo vamos a pagar bastante caro. Y en este sentido, y ya termino respecto a la pregunta que me has hecho, pues es cierto que Trump, Bolsonaro, Javier Milei, cada uno con sus diferencias, ¿no? Porque Trump no es exactamente igual que Milei. Milei es un libertario y en cambio, por ejemplo, Trump, un firme defensor de los aranceles, pero con sus diferencias y donde cada uno podemos apoyar más a uno que a otro, hay unos puntos en común y esta es la clave, ¿no? Que es todos comparten una idea de la defensa de la familia, la defensa de la vida, apostar por nuestra civilización, por lo que somos, mientras que vemos que en el lado contrario hay una serie de fuerzas, hay una serie de políticos, una serie de oligarquías que lo que buscan es crear un hombre nuevo, crear un nuevo tiempo, eje, como decía el filósofo Jaspers, eh, que al fin y al cabo termine con lo que hemos sido durante los últimos siglos. Entonces creo que es el momento de luchar y claro que pues esa extrema izquierda o esta, no sé cómo calificarla, pues que gobierna tanto en España como en otros sitios de Hispanoamérica o en Estados Unidos mismo, pues recelan de la victoria de la que tuvo Bolsonaro en su día, Trump y ahora mismo Javier Milei. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, a vosotros.